solo queremos conocer, queremos hacer, Dios mío, Señor, aquello que tú dispongas en nuestro corazón. Te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu, Señor, tú nos hables, nos aconsejes, nos exhortes, nos animes, nos confortes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si alguien puede cerrar la puerta. Muy bien. ¿Estáis bien? La semana pasada dimos el pistoletazo de salida, si recordáis, a esta aventura de conocer más de la Iglesia, conocer más acerca de la membresía de la Iglesia. Y comenzamos nuestra navegación visitando, si recordáis, 1 Corintios, capítulo 12, no hace falta que lo busquéis, en adelante. Pablo describe en este pasaje a la Iglesia como ¿qué? Como el cuerpo de Cristo. Así que tomamos el periscopio ahí de la palabra y vimos la sorprendente y maravillosa y armoniosa imagen de la Iglesia. El apóstol nos muestra a la Iglesia, esos verdaderos creyentes, como una Iglesia no solo universal, sino que también se expresa de manera local. La Iglesia es invisible, pero la Iglesia también es visible. Además, estuvimos diciendo que esa imagen del cuerpo también nos habla de que la Iglesia es un organismo vivo, no son 4 paredes, no es un lugar bien construido hecho por manos de hombre, no son piezas de una máquina, no, la Iglesia está compuesta por verdaderos creyentes, los cuales tienen pensamientos, deseos, sensibilidades diferentes. Son muchos miembros que se relacionan entre sí, que se ayudan entre sí, para que crezcan a la imagen todos juntos de Jesús. Sin embargo, también dijimos que era un organismo, ¿recordáis? Organismo organizado, porque Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Así que estuvimos diciendo que la Iglesia tiene un carácter también institucional. Hay una sola cabeza, la máxima autoridad de esta Iglesia, que es un organismo vivo, organizado, se llama Jesús. Él es la máxima autoridad. Él gobierna, Él administra y Él supervisa a su Iglesia por medio de su Espíritu y su palabra. Ahora bien, esto no quita de que esta cabeza, Cristo, ha delegado autoridades para que gobiernen y guíen a su Iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los cuales siempre tienen que actuar en el sano marco de la palabra. Pero si chocan la voluntad de Cristo con la voluntad que dicen aquellas autoridades, le debemos fidelidad a Jesús, a la cabeza. Nuestra lealtad es a Jesús. Es increíble cómo Jesús se identifica con su Iglesia. Jesús se identifica con su Iglesia. La Iglesia y Cristo son uno. La Iglesia es representante de Cristo en la tierra. Como estuvimos diciendo, son sus pies, sus manos, y Él opera en muchas ocasiones a través de su Iglesia. Así que, hermano, no sé si te estás dando cuenta. Estás viendo nítidamente, estás viendo con claridad. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. ¡Qué imagen! Hermano, qué belleza, qué armonía. Lo increíble de todo es que la Iglesia de Corinto reflejaba no una belleza, no una armonía, era todo un caos, una monstruosidad. Esto es lo que pasaba en la Iglesia de Corinto. Había muchos ojos en el cuerpo, pero nada de orejas. Una boca mordiendo una nariz. Una mano golpeando su pie. Otra mano desmembrada de su cuerpo, muriéndose lentamente. Es decir, los miembros de la Iglesia habían perdido el sentido de lo que es la Iglesia y lo que debe hacer la Iglesia. El orgullo, el envanecimiento, la altivez, la influencia de pensamientos mundanos. Eso había provocado que todo fuera un caos en la Iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo usa esta imagen del cuerpo de Cristo y al menos le dice 3 cosas muy importantes para que la Iglesia sea una Iglesia armoniosa, para que refleje el cuerpo. 1, todos
son miembros de la iglesia y todos son necesarios. Nadie le puede decir a uno yo no te necesito y al otro no te necesito. Dos, estuvimos viendo que dentro de esa unidad hay variedad. Algunos orejas, otros ojos, otros nariz, pero también estuvimos diciendo que todos dependen unos de los otros y deben preocuparse los unos por los otros. Solo así, hermanos, de esta manera es como nosotros podemos reflejar al mundo un ejemplo de unidad en amor para que crean que Jesús nos ha enviado. Amén. Vamos a proseguir hoy, en este día, con nuestra navegación. ¿Estás montado ahí? Hoy vamos a visitar un lugar, vamos a anclar nuestra navegación, nuestra embarcación en un puerto, en la ciudad de Éfeso. Vamos a ir y vamos a ver hoy un gran santuario. A Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15. Pablo de nuevo nos habla de otra metáfora para describir a la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 14 al 15. ¿Lo tenéis? Venga, espero un poquito más. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 14 al 15. Por medio de esta metáfora, Pablo nos quiere describir qué es la iglesia y el propósito de la iglesia o lo que hace la iglesia. Dice Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La ciudad de Éfeso era un contexto bastante hostil para el Evangelio. Si nosotros venimos de la navegación y vamos entrando y cogemos el periscopio y empezamos a ver la ciudad de Éfeso de lejos, nos vamos a dar cuenta de una manera muy clara que estaba llena de templos, pero si empezamos a pasear por allí, vamos a ver que el templo más conocido es el templo de la diosa Diana. La veneración a esta diosa dominaría la ciudad y las zonas distantes se sentían atraídas hacia este culto religioso. La ciudad se había convertido en un reclamo turístico y religioso. Si continuamos pasando por las calles de Éfeso, vamos a ver que todos los espacios públicos se encuentran el nombre de la diosa. Si miramos a un lado y después miramos a otro, vamos a ver que las personas trabajadoras están viviendo de los peregrinos que pasan por allí. Algunos hacían figuritas de Artemisa, que era la diosa Diana, y las vendían. Además, allí había gente muy rara, muy rara para nosotros, para ellos no. Ese lugar estaba lleno de brujos, de adivinos, de exorcistas ambulantes. En fin, la práctica de las artes exotéricas era muy habitual. Pablo predicó allí durante mucho tiempo en esta ciudad y el Evangelio fue aceptado por muchos habitantes. Dios lo usó con milagros extraordinarios. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, y los que habían practicado la magia quemaban los libros. Pero se dice que cuando un hombre llamado Demetrio, que era platero, que era buen negociante de esos templecillos de Artemisa, se dio cuenta de que el negocio se le venía abajo y que había pérdida de interés social por el templo, por el culto. Él hizo una revolución para ir contra la iglesia. Y es que es así, hermano. Cuando el Evangelio toca los intereses egoístas de las personas, éstas se levantan con furia contra el Evangelio y contra todos aquellos que proclamen la verdad del Evangelio. Y esto es lo que ocurrió. Se levantaron contra la iglesia. Ahora Pablo está escribiendo a Timoteo y ya ha pasado algunos años. Pablo ha visitado de nuevo
a Éfeso después de este suceso, lo ha visitado con su hijo espiritual Timoteo y lo deja allí. Él lo deja allí. Se va y le escribe esta carta. Y le escribe para recordarle la labor por la cual Pablo deja a Timoteo en Éfeso, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Y le dijo, y para que sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. ¿De qué? De la verdad. Por eso te he dejado allí. Que no enseñen diferentes doctrinas. Que sepas cómo debe conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Pablo está diciéndonos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es muy importante que tengamos en mente las construcciones antiguas de las cuales estaban familiarizados los cristianos de Éfeso. Hemos hablado que la ciudad estaba llena de santuarios, pero sobresalía uno que era el templo de la diosa Diana. Este templo era inmenso. Se le considera también como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y la gran característica del templo de Diana, ¿sabéis qué eran? Los pilares. Los pilares. Había 127 pilares enormes, de mármol sólido, grabados y después cubiertos de oro y seguidamente adornados con piedras preciosas. Los pilares habían sido regalados por un rey en tributo a la diosa. Esos pilares sostenían el techo, el cual ese techo era una estructura inmensa hecha de piedra. Debajo de esos pilares estaba el baluarte, el cimiento. Así que el baluarte, los pilares, la estructura, el baluarte sostenía los pilares sostenían la estructura. ¿Qué quiere decirnos Pablo? Vosotros sois columna, pilares y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Pues vamos a acercarnos a este majestuoso edificio de Dios y vamos a ver 4 características, 4 de lo que significa ser iglesia y lo que hace la iglesia. Primero, con respecto a este templo de Diana, hemos dicho que esos pilares, encima de esos pilares, estaba depositada una gran estructura. Así que esto refiere que la iglesia se le ha depositado algo encima, sobre sus lomos, la verdad. La primera característica, la iglesia es depositaria de la verdad. Se le ha confiado la tarea de administrar la verdad. Es una especie de mayordomo que vela, que cuida, que administra aquello que se le confía, en este caso, la verdad. Por tanto, escucha bien, la iglesia no es la fuente de la verdad, como piensa la Iglesia Católica Romana, que piensa que es la iglesia la que revela la verdad. Ellos hablan de la voz viva de la iglesia viva, pero la verdad no es todo lo que dice la Iglesia Católica Romana. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Y si observamos Hechos capítulo 2, versículo 42, la primera huella de una iglesia verdadera, la primera huella es que los que habían creído perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué habían creído esos primeros cristianos? Por el versículo 41 de Hechos 2 nos lo dice, recibieron su palabra. ¿La palabra de quién recibieron estos primeros cristianos? La palabra de los apóstoles. La palabra de los apóstoles. ¿Pero de dónde viene la palabra de los apóstoles? Por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Había estado 3 años Jesús con esos apóstoles. Jesús en su oración sumo sacerdotal, en el Evangelio de Juan 17, del 7 al 8, Jesús le dice al Padre, ahora, acerca de los discípulos, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste, ¿quién es? Jesús le está hablando al Padre, las palabras que tú me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti
y han creído que tú me enviaste. Versículo 20 y 21 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Te das cuenta? Jesús da la palabra a sus discípulos, a sus apóstoles, y los apóstoles dan la palabra y siguen predicando la palabra, y los primeros cristianos reciben la palabra de Dios. Los apóstoles fueron los pilares principales de la palabra de Dios que hoy tenemos ahora como el Nuevo Testamento. Los profetas fueron los pilares del Antiguo Testamento. Por eso se dice en alguna ocasión que está el fundamento de los apóstoles y los profetas, la palabra de Dios. A ellos se les confió la palabra de verdad que tenía que ser recibida por todos aquellos a los cuales ellos iban a predicar. Por eso se le llama la doctrina de los apóstoles, o la palabra de Cristo, o la palabra de Dios. Otra pregunta que surge, bueno, ¿y el apóstol Pablo qué? Porque la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento es del apóstol Pablo. ¿De dónde recibió el apóstol Pablo? Porque él no estuvo durante 3 años con el Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que lo que Pablo dice es verdad? Muy bien, Pablo en la carta a los Gálatas nos muestra que el evangelio que él ha recibido no lo ha recibido del hombre, de carne ni de sangre. Dice Gálatas 1:12, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Luego él sigue hablando que después de estar 17 años después de su conversión, subió a Jerusalén para no correr o haber corrido en vano su carrera cristiana. Y llegó a Jerusalén y expuso en privado su evangelio a los pilares de la iglesia, a algunos pilares, Juan, Pedro y Jacobo. Y dice que Pablo, dice, nada nuevo me comunicaron y me dieron la diestra como señal de ¿qué? De lo que Pablo estaba predicando era el evangelio de Jesucristo. Así que lo que tenemos es la palabra de Dios. Lo increíble es que ahí también, en esta misma carta a los Gálatas, en esta misma carta, Pablo nos habla de que tuvo que reprender al apóstol Pedro públicamente, porque se estaba desviando del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Menos mal que Pedro ahí nos dijo, mira, yo soy el Papa de la Iglesia. Y lo que yo diga y lo que yo hago es infalible. No, menos mal que Pedro ahí se arrepintió de su hipocresía. Este mismo Pablo, escucha bien lo que te estoy diciendo, sé que tienes que enlazar muchas cosas, pero es que es súper importante. Este mismo Pablo, en esta misma carta a los Gálatas, le dice a ellos, si un ángel del cielo, o yo mismo, os anuncio otro evangelio, no me creáis. Pablo está colocando la palabra de Dios como la máxima autoridad de norma de fe y conducta. Eso es lo que hizo Jesús también en su ministerio. Él confirmó las Escrituras del Antiguo Testamento como la palabra infalible, inerrante y suficiente de Dios. Y Jesús mismo puso las bases para dar autoridad a las palabras que iban a ser escritas por los apóstoles y los más cercanos a los apóstoles. Y ahora Pablo llama a la iglesia de Éfeso, decir, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué verdad? La doctrina de los apóstoles, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra revelada de las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No sé si te das cuenta, pero se nos ha entregado un tesoro tan valioso, tan precioso. Hace unos años era un orgullo sano para los creyentes llevar su Biblia debajo del brazo. No podemos olvidar a esos cristianos de antaño que aprendieron a leer con la Biblia. No podemos olvidar cómo esos cristianos aprovechaban cualquier momento para sacar de su bolsillito una especie de papelito y se ponían a leer, a memorizar texto bíblico.
No podemos olvidar a estas personas y a estos cristianos y a estos hermanos en la fe que andaban kilómetros y kilómetros para escuchar la predicación del servicio dominical y luego quedarse todo el día en la iglesia y luego volver después y andar otros kilómetros para volver a su casa. No podemos olvidar estas cosas, hermanos. Ellos sabían algo que muchos de nosotros hemos perdido: el honor, el privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Ellos conocían la importancia de este incalculable tesoro. Lo apreciaban, lo valoraban, lo estimaban. Era más dulce que la miel a su paladar. Pablo le dice: Timoteo, retén la verdad, hijo mío, guarda el buen depósito, enséñale a los hermanos que retengan la verdad. Timoteo, la verdad siempre, la verdad siempre. La iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, la iglesia es depositaria de la verdad. Dile que sean buenos mayordomos del tesoro. Timoteo, mira, hay cosas que Dios os ha podido conceder, pero no lo ha hecho. Lo mismo hubiera podido dar un mejor trabajo, con un mejor salario, y así podríais ayudar a más misioneros. Pero no ha sido así. Timoteo, lo mismo Dios hubiera concedido a vosotros un mejor barco para navegar y ir a lugares escondidos y poder predicar el Evangelio, pero no ha sido así. Timoteo, mira, Dios os ha podido conceder una mejor salud, por cierto, a ti te vendría bien debido a tus frecuentes enfermedades, pero toma un poquito de vino, no tomes ese agua contaminada, toma vino por tu salud, pero Dios no te ha dado eso. Pero ¿sabe qué, Timoteo? Dios os ha dado lo mejor, la verdad suya, su palabra. Así que recuerda, Timoteo, la iglesia no es el banco financiero del Dios viviente, no. La iglesia no es el transatlántico del Dios viviente, no. La iglesia no es el hospital médico del Dios viviente, no. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Te das cuenta? Mis queridos hermanos, tenemos el gran privilegio, no solo de haber conocido la verdad, sino de ser encargados de esta verdad. Dios nos ha depositado la verdad sobre nuestros lomos y podemos decir, ¿qué verdad? Hermano, la verdad que liberta de la esclavitud del pecado. La verdad que santifica. La verdad que es medicina para nuestros huesos. Manantial de vida para nuestras almas. La verdad más segura que alumbra en lugares oscuros. La verdad que expone las inescrutables riquezas de Cristo. La verdad que limpia el camino del joven. La verdad viva y eficaz que declara las intenciones y los pensamientos del corazón. La verdad proclamada que vence las tentaciones de Satanás. La verdad que es suficiente, que sana el alma. La verdad fiel que hace sabio al sencillo. La verdad recta que alegra el corazón. La verdad pura que alumbra los ojos. La verdad más deseable que el oro y más dulce que la miel que destila del panal. Hermano, esa verdad se nos ha concedido a nosotros. La verdad que si es guardada tendremos un gran galardón. La verdad, hermano, que es limpia y limpia y limpia y limpia y 7 veces limpia y que permanece para siempre. La verdad es el tesoro que Dios nos ha encargado a nosotros, su iglesia, hermano. Somos el pueblo de la palabra de Dios. El pueblo que tiene que colocar en alto la verdad de Cristo. Amén. Así que apunta, la iglesia es depositaria de la verdad. La segunda característica, cuando Pablo nos dice columna y baluarte de la verdad, nos está diciendo que la iglesia es el santuario para venir y oír la verdad. Se nos ha entregado la verdad, pero también es en medio nuestra que la verdad es expuesta. Si alguien quiere escuchar la verdad esencial de Dios, no tiene que ir a las universidades, tiene que venir a la iglesia. A la iglesia.
Aquí en medio de la reunión de los santos es el lugar donde debe morar en abundancia la palabra de Dios. Hemos hablado del templo de la diosa Diana. Si nos fijamos en ese templo con 127 pilares, majestuoso, enorme, con buenos cimientos, pero era un templo que daba testimonio de Satanás. Era un monumento al engaño, una diosa falsa, sin vida, creada por manos de hombres. Por el contrario, Pablo lo que está haciendo es mostrando que la iglesia es el edificio de Dios, creado por Dios, edificado por Dios, que da testimonio de la verdad. Así que tenemos dos esferas, la esfera de la mentira, del engaño y la esfera de la verdad. Por un lado tenemos a Satanás como príncipe de este mundo, que gobierna la esfera de la mentira, que habla lo que es su naturaleza. Mentiras. Incluso algunas veces suena como a verdad, porque usa algunos textos bíblicos, pero son medias verdades. Y eso es mentira. Por el otro lado tenemos a Dios, que lo que habla es con respecto a lo que es su naturaleza. Y la Biblia nos dice que Dios es un Dios de verdad. Él es verdad. Así que no puede decir otra cosa que no sea verdad. La iglesia pertenece a esta esfera, a la esfera de la verdad. Porque estar en Cristo es estar en la verdad. De esta forma se convierte la iglesia en un santuario para venir y escuchar la verdad de Dios. Así que los creyentes debemos ser el santuario donde todo lo que se hace aquí, esté de acuerdo con la verdad. Pablo lo explica muy bien a la iglesia de Colosas. La palabra de Cristo more en abundancia, ¿dónde? En vuestros corazones, enseñándoos y exhortándonos los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando la iglesia se reúne, cantamos las maravillas de Jesús, su obra de redención. Predicamos la palabra verdadera de Dios, oramos las Escrituras, nos saludamos con palabras verdaderas. Oh, hermano, shalom. Bueno, eso no lo hacemos mucho. Lo podríamos hacer. Amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Cómo te encuentras? Sostenido como viendo al invisible. La palabra tiene que morar en abundancia en nuestros corazones. Y así será la forma en la cual nosotros podemos convertir este lugar en el santuario de la verdad. Amén. En la actualidad estamos percibiendo cómo muchos movimientos denominados evangélicos se apartan dejando la verdad de Dios. Muchos de ellos están influenciados por el relativismo de la época, que no creen que se pueda saber la verdad. Y hacen sus reuniones un santuario de la posverdad, es decir, del engaño. En vez de predicar todo el consejo de Dios, se predican terapias de superación con algunas frases de la Biblia sacadas de contexto para potenciar los deseos del corazón del hombre como si fueran buenos. No hay que decir que ni siquiera ya mencionan la palabra pecado. Incluso en las canciones podrás percibir que ni siquiera sale la palabra Dios o Jesús. Y no sabes si le está cantando una canción a su amada o al Señor. Se hace mucho énfasis en el hombre, se prefiere música más que letra, y Dios, más que un soberano, parece el genio de la lámpara de Aladín al servicio de los deseos egoístas del hombre. ¿Dónde está aquí la verdad? Cuando la iglesia deja la verdad, deja de ser iglesia. Cuando la iglesia deja la verdad, deja de ser iglesia. El mismo espíritu de nuestra época promueve en nosotros también, que nos consideramos iglesia, que vengamos aquí muchas veces con ligereza, sin saber con quién nos estamos encontrando cuando venimos aquí.
Muchas veces nuestras vidas no corresponden con la verdad. John MacArthur dice, si hay algo que debe ocurrir en una iglesia, debe ser la centralidad de la verdad. La verdad revelada por la palabra de Dios. La gente trata a la iglesia de una manera tan ligera en la actualidad. Ellos entran y salen de la iglesia sin tener un pensamiento que están interactuando con el Dios de la verdad que odia el engaño y las mentiras. Voy a leer otra frase de otro autor. Quiero que estén muy atentos. Dice, ¿acaso alguien tiene la idea confusa de qué tipo de Dios invocamos de manera tan ligera en nuestras oraciones? Dice, las iglesias son como niños jugando en el suelo con juegos de química, mezclando químicos explosivos para matar un domingo por la mañana. Es una locura usar sombreros de terciopelo para ir a la iglesia. Todos deberíamos estar usando cascos. Los ujieres deberían proveer salvavidas y luces de emergencia. Nos deberían amarrar a las bancas porque el Dios adormecido al cual decimos que estamos adorando puede despertar y ofenderse. El Dios de verdad es el que habita en su iglesia. Ser santuario de la verdad no es solo pronunciar palabras de verdad, es vivir conforme a la verdad. Vidas íntegras, hermano. No solo predicación de sana doctrina, no solo canciones bíblicas, no solo conversaciones centradas en la verdad, sino también vidas sanas, bíblicas y centradas en la verdad. Así es como se convierten las reuniones de los creyentes en el santuario del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La gente viene entonces, escuchan la palabra, ven, observan y entonces Dios se mueve de una manera tan poderosa en medio nuestra. Timoteo, la verdad siempre. Timoteo, la verdad siempre. Recuérdale que sus corazones rebosen de la verdad. Entonces así serán santuario de la verdad. Amén. Hermano, la verdad siempre, siempre, siempre. Tercera característica. La iglesia, columna y baluarte de la verdad, nos refiere que Dios nos ha concedido el tesoro de la verdad, que la iglesia es santuario para venir y oír la verdad, y en tercer lugar, la iglesia es propaganda de la verdad, propaganda. Los pilares servían para sostener la estructura del techo. Su función hace posible levantar en alto la estructura con el objeto de que se pueda observar desde mucha distancia. Si nos damos cuenta en las grandes superficies comerciales, podemos ver un pilar o unos pilares muy altos, muy altos, muy altos, muy altos, y después allí encima un gran cartel rectangular donde pone Mediamar, Ikea o cualquier otra cosa. Esos pilares sirven para levantar la marca o para levantar la publicidad, ¿no?, de aquella marca. La iglesia es propaganda de la verdad. La iglesia propaga, publicita, enseña, muestra la verdad. Lo que quiero decir es que la iglesia no solo es un lugar para venir y oír la verdad, sino es un santuario portátil. Santuario portátil. Va y lo pone allí, fuera, delante de los hombres. Y entonces predicamos y hablamos y vivimos allí en medio con las personas. Esto es lo que Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La iglesia representa la verdad de Dios llevada a los hombres. Los creyentes son el canal de extensión para difundir la verdad. En este caso, los pilares que exhiben la verdad de Dios. Pablo le dice a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, Timoteo. Así que deja de mirar esos grandes templos paganos. El santuario de Dios es muy diferente. No pienses que por construir un megatemplo del Dios viviente se va a convertir en el santuario de Dios. No, Timoteo, vosotros,
los hermanos de Éfeso, sois santuarios de Dios. Dios habita en medio vuestra. Os reunís en una casa y está allí. Os reunís en un gran edificio y está allí. Pero cuando salís, también Dios está con vosotros. Está allí donde reunáis, está allí donde vayáis. Timoteo, la verdad, siempre. Díselo a los hermanos, que proclamen, que vivan también de acuerdo al Evangelio, no solo aquí dentro, sino allí fuera también, en el vecindario, mientras trabaja, mientras hace cualquier otra cosa. La verdad, Timoteo, la verdad, sois pilares de la verdad, para mostrar esa misma verdad. Cuidado, Timoteo, de no estar mostrando a la iglesia un evangelio falso, un evangelio donde buscamos la realización personal o el éxito laboral o el amor por el dinero o la comodidad. Lo que vean los hombres en ti dice qué evangelio tú estás predicando. Timoteo, díselo a la iglesia, que sois columna y baluarte de la verdad. ¿Qué verdad? Versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo y recibido arriba en gloria. Esta es la verdad, el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. Timoteo, cuidado de no disipar el Evangelio al introducir mandamientos o pensamientos de hombres. No lo modifiquéis. No omitáis nada por temor al hombre. Timoteo, la verdad, siempre, siempre. Así que hemos visto, hermanos, hasta ahora, que la iglesia es depositaria de la verdad, que es el santuario para venir y oír la verdad. Y en tercer lugar, Pablo aquí nos usa la palabra baluarte. Baluarte refiere a los hedraiomas. El hedraioma era una estructura rectangular que sostenía todos los pilares y nos habla del cimiento, los hedraiomas. Esta palabra refiere sostén, apoyo, resistencia. Se nos confía la verdad, mora en abundancia en nuestros corazones, la propagamos, pero también apoyamos, defendemos esa palabra que Dios ha puesto. Muchas de las epístolas están llenas de exhortación a la defensa de la fe que una vez nos ha sido dada. En aquellos tiempos como en la actualidad, se introducían herejías destructoras que pervertían el Evangelio. Y Pablo le deja encargado de corregir falsas enseñanzas de personas que se estaban encontrando dentro de la misma congregación. Porque Satanás se viste como ángel de luz. Incluso Pablo, ¿sabe qué le dice a Timoteo? Cuida de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo, campeón, que tú no estás exento de manipular la verdad y de engañarte a ti mismo y engañar a los demás. Cuídate. Así que, Timoteo, ten cuidado, no te olvides de Satanás, no te olvides del mundo, pero no te olvides de ti. Cuidado, que el corazón es más engañoso que todas las cosas. De manera que la iglesia se encuentra en una lucha constante, de cuerpo a cuerpo. Y la iglesia tiene que velar, y tiene que cuidar, y tiene que apoyarla, y tiene que defender la verdad. Se nos presenta una batalla donde hay un ejército de enemigos que viene contra la fortaleza, pero hay otro ejército de soldados que tienen que defender esa fortaleza, la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Es una lucha a muerte. A muerte. Muchos hermanos nuestros han fallecido y están siendo asesinados ahora por defender la causa de Cristo, por la verdad. Cuando Lutero fue llamado por esa iglesia católica, apostólica, romana, y lo llamó a retractarse, la Dieta de Worms, acerca de sus creencias y de los escritos que había hecho. Él dice, mira, a menos que no me convenzáis por medio de la Biblia, no por los papas, ni por los concilios,
que a menudo se contradicen entre ellos. Si no es a través de la palabra, no me retracto. Mientras no me convenzan de que hago mal, estoy obligado a creer en los textos de la Biblia. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es bueno ni es justo. Por eso yo no puedo y no quiero retractarme. He dicho, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Dios lo ayudó. Otros antes que él lo mataron. Otros después de él también lo mataron. Pablo escribe a Timoteo, y las 2 veces que escribe Pablo a Timoteo en sus cartas, hay un gran énfasis, léelo tranquilamente, acerca de la importancia de atesorar, de guardar, de retener y predicar fielmente la palabra. Timoteo, la verdad de Dios, siempre. Manda a la iglesia que no enseñe diferentes doctrinas heréticas, que crean más disputa que edificación. La verdad, Timoteo, la verdad. Timoteo está la palabra fiel que deben recibir todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Enseña esto, Timoteo. Mantén la fe y la buena conciencia. Dile a aquellos que anhelan ser pastores, que los pastores deben ser aptos para enseñar. ¿Enseñar qué? La verdad. Timoteo, no permitas que mandamientos de hombres, de no comer ciertos alimentos, invaliden la libertad que tenemos en Cristo. Timoteo, cuidado con esas cosas, porque los alimentos Dios los ha provisto para que los disfrutemos. Son buenos y por la oración y la palabra son santificados. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. De ahí nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas. Timoteo, te mando delante de Dios, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. Timoteo, la verdad siempre, Timoteo. Cuidado con la falsa ciencia, no con la buena. La buena ciencia siempre lleva a la verdad, pero la mala no. Cuidado con esa, con sus argumentos, porque muchos se han apartado de la verdad debido a escucharla. Timoteo, lo que has oído de mí, esto encarga a muchos hombres fieles. Timoteo sufre penalidades como buen soldado por la verdad. Timoteo, procura con diligencia presentarte como obrero, que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Te encarezco delante de Dios, Timoteo, que prediques la palabra. Mira, ya sea que lo consideres oportuno, o si no es el tiempo tan oportuno, predícala a Timoteo. Siempre, la verdad siempre. Predica, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, Timoteo, que la gente no soportará la auténtica enseñanza. Buscarán maestros que les predica acerca de los antojos de su corazón y apartarán sus oídos de la verdad. Timoteo, yo estoy pronto a ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Timoteo, te he escrito para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Te das cuenta? Esta iglesia fue muy importante para toda Asia. Se convirtió en una iglesia madre de otras muchas. Después de unas décadas, Jesús reprende esta iglesia. Y ya conocéis esa reprensión. Porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero antes de la reprensión hay una alabanza sincera. ¿Y sabe qué es lo que se destaca entre otras cosas? Que la iglesia tenía una sana doctrina. Que muchos apóstoles intentaron entrar ahí, pero al tener una sana doctrina podían discernir que esa gente eran falsos. Así que en este caso hicieron un buen trabajo Pablo, después Timoteo, y después los ancianos que puso Timoteo a cargo de la iglesia. Hermanos, estamos llamados a defender la verdad. Todos a aprender la verdad.
a dar razón de la esperanza que hay en nosotros, aquel que nos demanda. Hermanos, somos llamados en un mundo relativista, en un mundo que dice que no cree en verdad absoluta, pero nadie vive así. Nadie vive así. Pero estamos en este mundo a seguir diciendo que Jesús es el camino, el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Y que el aborto es un asesinato. Y así un montón de cosas. La verdad siempre, la verdad siempre, la verdad siempre. Estamos llamados, queridos hermanos, a que cuando veamos en televisión blasfemias contra Dios, apaguemos de momento eso. Estamos llamados, hermanos, a decir que las mentiriquillas son mentiras y no tiene cabida en nosotros. Estamos llamados, hermanos, a estar preparándonos para conocer cada uno de nosotros más y más la palabra de Dios. No solo los pastores, no solo los maestros, todos, absolutamente todos, tenemos que guardar la palabra. Amén. Vamos a terminar la navegación en el día de hoy. Hemos visitado algo increíble, hermano. No sé si te das cuenta. Es algo hermoso, un santuario. Santuario de Dios, la iglesia. Lo impresionante de este paisaje que hemos visto no son las grandes imágenes, no son las columnas de marfil ni la madera de acacia por la cual está recubierta ese santuario. Lo maravilloso es que personas tan diferentes, tan distintas, tan insignificantes en este mundo, Dios lo ha escogido y nos ha escogido para que seamos su santuario, para morar en medio nuestra. Tú y yo somos columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Dios viviente. Dios ha levantado este edificio, hermano. No que habrá dado al Señor los recursos para levantarlo, pero este edificio es todavía mejor. Dios ha levantado este edificio, pero para levantar este edificio hubo un edificio que tuvo que ser destruido. Jesús dijo, derribad este templo, y en 3 días yo lo levantaré. Dios hizo su tabernáculo entre los hombres, habitó, tabernaculizó en medio nuestra. Él no era depositario de la verdad, Él era la verdad. Él era el santuario de Dios con los hombres, el cual venía a este mundo. Venid y ved, dijo la mujer samaritana a los de su nación. Y venían y algunos creían. Pero Jesús no solo hacía que vinieran, sino que Él iba a por los más desfavorecidos. Él seguía yendo, el santuario era portátil, hermano. Y en su tiempo de descanso, en su tiempo de poder llorar la muerte de su primo, Él siguió ministrando a tiempo y fuera de tiempo. La gente se acercaba a Él, escuchaba la verdad. Él se acercaba a la gente y escuchaba la verdad, pero la verdad no tenía cabida en los corazones de los hombres. No tenía cabida. La verdad mostraba la maldad de los hombres. Y entonces le intentaron engañar. A la verdad intentando engañarla. Pero lo intentaron. Le hicieron sus trampas a Jesús, pero la verdad siempre triunfaba sobre sus enemigos. Incluso el más grande engañador, ya sea que fuera por viejo, por astuto, por ser un magnífico teólogo, es decir, el diablo, lo intentó con Jesús, intentó por medio de textos bíblicos. Pero Jesús, con la palabra, lo quitó de en medio. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se juntaron todas las naciones contra Él, porque la verdad denunciaba la maldad de los hombres, aunque la verdad es lo que traía es libertad a los hombres. Así que Jesús murió. Pero al tercer día, hermanos, resucitó. Amén. La verdad no puede ser retenida en la tumba, hermanos. Y Cristo se levantó
y levantó el santuario de Dios, mandó su Espíritu Santo para morar en medio de su pueblo. Hermano, ese Espíritu fue el que reveló, el que inspiró, para que hoy podamos tener aquí el Nuevo Testamento también, el Antiguo, pero también el Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta, hermano? Nosotros se nos ha confiado la palabra de Dios. Somos columna y baluarte de la verdad. Y esto costó un alto precio. Costó un alto precio. La vida de Jesús. Así que fíjate en esta imagen. Estos somos columna y baluarte de la verdad. Disfrutemos de este tesoro. Disfrutemos. Abramos el cofre y sigamos viendo las maravillas de Dios por medio de su palabra. La verdad fue comprada con precio, hermano. Hay un texto que dice, compra la verdad y no la venda. La verdad fue comprada con el precio de la sangre de Jesucristo. No la vendas, hermano. Busquemos cada uno la forma que abunde en nuestro corazón la palabra de Dios. Memoriza, lee, hazte un planning, lo que sea, hermano, para que la palabra abunde en tu corazón, para que cuando vengamos, cuando estemos juntos, cuando estemos allí fuera, seamos un verdadero santuario de la verdad y obedezcamos la verdad del Señor. Amén. Hermanos, seamos diligentes en estas cosas. Seamos hábiles para presentar defensa también. Cuando vengan las tentaciones de Satanás, escrito está. Cuando vengan las seducciones del mundo, escrito está. Cuando venga el engaño de nuestro corazón, escrito está. Amén. Iglesia cristiana en manos del alfarero, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo amado. Gracias, Señor. Por hacer de nosotros el santuario tuyo, la morada tuya, un templo precioso, maravilloso, magnífico, Señor, porque tú moras aquí en medio nuestra. Señor, queremos honrarte en este día, Señor. Queremos honrarte todos los días. Queremos apreciar tu palabra más que ninguna otra cosa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a velar por la verdad, Señor. A guardarla, a retenerla, a anunciarla. Señor, guarda nuestros pasos de desviarnos de tu palabra, Señor. Te lo ruego, Señor. Ayúdanos a vivir vidas íntegras en ti, Señor. Gracias, Señor, por darnos mayor entendimiento